Desde que tengo memoria, mis noches han estado llenas de imágenes que no pertenecen a mi mundo. Cuando era pequeña, a veces despertaba llorando porque había perdido algo muy importante, aunque no sabía qué era. Mis padres me decían que eran solo pesadillas, pero yo sabía que no era así. Esos sueños tenían el peso de la realidad, como si fuera yo quien estuviera parada en esos lugares desconocidos. Soñaba con un pueblo que nunca había visitado. Calles de piedra irregular, casas blancas con tejas rojas, y siempre ese olor a pan recién horneado que se mezclaba con el aroma de los naranjos. En esos sueños, caminaba descalza por senderos de tierra. Conocía cada esquina, cada puerta, cada ventana. Era como si hubiera vivido ahí toda mi vida. Pero lo que más me inquietaba era la mujer mayor. Aparecía en casi todos mis sueños, sentada en una silla de madera frente a una casa pequeña. Tenía el cabello gris recogido en un moño y siempre llevaba un chal azul con flores bordadas. Sus manos, arrugadas pero firmes, sostenían un anillo verde que brillaba de forma extraña. Me miraba con una expresión que no podía descifrar, como si me estuviera esperando desde hace mucho tiempo. Al principio intenté contárselo a mi madre. Le describí la casa, la mujer, incluso la canción que tarareaba mientras bordaba. Pero vi en sus ojos esa mirada que ponen los adultos cuando piensan que un niño tiene demasiada imaginación. Dejé de hablar de esos sueños, pero nunca dejaron de visitarme. Cuando cumplí 15 años, pensé que tal vez se irían. Los adolescentes no sueñan con ancianas desconocidas, ¿verdad? Pero se hicieron más intensos. Ahora podía escuchar conversaciones completas, sentir el tacto áspero de las piedras bajo mis pies, incluso recordar el sabor de un guiso que esa mujer me daba en una escudilla de barro. En esos sueños, yo era diferente, más pequeña, con el cabello más oscuro y trenzado. Hablaba con acento distinto. Usaba palabras que en mi vida real no conocía. Correteaba por patios llenos de gallinas, jugaba con muñecas de trapo y ayudaba a esa mujer a tender la ropa en un patio soleado. Todo se sentía tan real que a veces, al despertar, buscaba las trenzas en mi cabello liso. Los años pasaron y los sueños se volvieron mi secreto más guardado. En la universidad, mientras estudiaba psicología, busqué explicaciones. Leí sobre sueños lúcidos, sobre el inconsciente colectivo, sobre memorias heredadas. Nada me convencía completamente. Esas imágenes tenían una coherencia, una continuidad que no encajaba con las teorías que estudiaba. A veces me despertaba con lágrimas en los ojos, sintiendo una nostalgia profunda por un lugar que no existía en mi realidad. Era como si una parte de mí estuviera perdida, como si hubiera dejado algo muy importante en ese pueblo de mis sueños y necesitara volver a buscarlo. Mis amigas hablaban de sus sueños raros, de pesadillas o fantasías. Yo solo asentía y sonreía, pero por dentro sabía que lo mío era diferente. No eran sueños comunes. Eran ventanas a algo que no podía explicar, pedazos de una historia que mi mente se negaba a olvidar, aunque mi lógica insistiera en que era imposible. A los 25 años, mi vida se había vuelto una rutina que me asfixiaba. Trabajaba en una oficina de seguros en Madrid, vivía en un apartamento pequeño, y mis días se repetían como un disco rayado. Por las mañanas, café y prisa. Por las tardes, televisión y cansancio. Los fines de semana se perdían entre compras y tareas domésticas. Me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Los sueños seguían llegando cada noche. Esa mujer del chal azul me miraba con más insistencia, como si quisiera decirme algo urgente. A veces la veía señalando hacia un camino que se perdía entre colinas verdes. Despertaba con el corazón acelerado y una necesidad extraña de caminar, de buscar algo que no sabía qué era. Un viernes por la tarde, después de otra discusión absurda con mi jefe sobre unos papeles mal archivados, tomé una decisión impulsiva. Abrí mi laptop y busqué Pueblos remotos, España montaña. No tenía un plan, solo la urgencia de salir de allí, de respirar aire diferente, de romper esa rutina que me estaba matando lentamente. Después de horas navegando por blogs de viajeros y foros de senderismo, encontré la mención de un lugar llamado Valdeflores. Las fotos eran pocas y borrosas, pero algo en ese nombre me hizo temblar. Era como si hubiera escuchado esa palabra antes, tal vez en un sueño olvidado. El blog decía que era un pueblo casi abandonado en la Sierra de Gredos, difícil de encontrar,
pero con una belleza que cortaba la respiración. Sin pensarlo 2 veces, pedí vacaciones para la siguiente semana. Mi jefe gruñó algo sobre el poco personal, pero no me importó. Hice una maleta pequeña, saqué dinero del banco, y el lunes por la mañana ya estaba en mi coche rumbo a las montañas. No tenía reserva de hotel, ni siquiera un mapa detallado, solo la dirección aproximada que había copiado del blog. El viaje fue más largo de lo esperado. Dejé la autopista en Ávila y me adentré por carreteras cada vez más estrechas. Los pueblos se hacían más pequeños, las casas más antiguas y los paisajes más salvajes. A medida que subía por senderos serpenteantes, sentía algo extraño en el pecho, como si mi corazón reconociera el camino antes que mi mente. Después de casi 6 horas de conducir, preguntando direcciones a pastores y comprando agua en tiendas diminutas, finalmente vi el cartel. Valdeflores, 3 kilómetros. Mis manos temblaron en el volante. El último tramo era una pista de tierra llena de baches, rodeada de robles y castaños que formaban un túnel verde sobre mi cabeza. Cuando llegué al pueblo, tuve que detener el coche y respirar hondo. Era exactamente como en mis sueños. Las casas de piedra con tejados de teja roja, las calles empedradas, la pequeña plaza con una fuente antigua en el centro. Incluso el olor era el mismo: pan, leña y algo dulce que no podía identificar pero que me llenaba de nostalgia. Solo había una posada abierta, regentada por un matrimonio mayor que me recibió con curiosidad. «No viene mucha gente por aquí», me dijo la señora mientras me entregaba la llave de una habitación pequeña pero limpia. «Sobre todo tan joven y sola. ¿Tienes familia en el pueblo?» Le dije que no, que solo necesitaba descansar unos días. Me miró con esa expresión que ponen las personas mayores cuando sienten que hay algo más en la historia, pero no preguntó más. Después de dejar mis cosas en la habitación, salí a caminar sin rumbo fijo. Cada paso por esas calles empedradas me provocaba una sensación de déjà vu tan intensa que casi me mareaba. Conocía esa esquina donde crecían geranios rojos. Sabía que detrás de esa puerta verde había un patio con un pozo antiguo. Podía predecir qué casa tendría balcones de hierro forjado antes de doblar la esquina. Era imposible, pero era real. Mis pies me llevaban por rutas que mi mente racional no había aprendido nunca. Pasé por delante de una panadería donde una mujer amasaba pan, y el olor me transportó inmediatamente a mis sueños. Me detuve un momento, confundida, sintiendo que el tiempo se había detenido. Seguí caminando hasta llegar a una calle más angosta, donde las casas tenían ventanas pequeñas y puertas de madera oscura. Al final de la calle, sentada en una silla de madera frente a una casa baja, estaba ella, la mujer de mis sueños, exactamente igual. El cabello gris recogido, el chal azul con flores bordadas, las manos arrugadas descansando sobre su falda, y en su dedo, brillando suavemente bajo la luz de la tarde, el anillo verde. Me quedé paralizada en medio de la calle. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Era imposible. Era absolutamente imposible. Pero allí estaba, como si hubiera salido directamente de mis sueños para sentarse en esa silla, esperándome. Ella levantó la vista y me miró. Sus ojos, de un azul desvaído por los años, se encontraron con los míos, y vi en ellos la misma expresión que había visto tantas veces mientras dormía: reconocimiento, sorpresa, y algo más profundo que no podía nombrar. Sin saber por qué, mis piernas comenzaron a caminar hacia ella. Era como si una fuerza invisible me empujara. Me detuve a unos metros de distancia, sin saber qué decir, sintiendo que toda mi vida había sido una preparación para este momento. «Buenas tardes», le dije con la voz temblando. Ella inclinó la cabeza ligeramente. «Buenas tardes, niña. ¿Vienes de lejos?» Su voz era exactamente la voz de mis sueños, ronca por la edad pero dulce, con ese acento cerrado de la montaña que yo había escuchado tantas veces sin entenderlo completamente. Me senté en el escalón de piedra frente a ella, sin pedir permiso, como si hubiera hecho eso miles de veces antes. «Vengo de Madrid», le dije, pero las palabras se sentían inadecuadas para explicar todo lo que me había traído hasta allí. «Madrid está lejos», murmuró, mientras sus dedos jugaban con el anillo verde. «¿Qué te trae por Valdeflores? No viene mucha gente joven por aquí». Y entonces, sin poder controlarlo, comencé a hablar. Le conté sobre mis sueños.
Le describí su casa por dentro, la cocina con fogón de leña, las vigas de madera oscura en el techo, los retratos de familia colgados en la pared junto a la ventana. Le hablé del patio trasero donde tendía la ropa, del huerto donde cultivaba tomates y pimientos, de la caja de madera donde guardaba cartas amarillentas y un rosario de cuentas negras. Con cada detalle que describía, el color se iba yendo de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar, y el anillo verde parecía brillar más intensamente. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma, pero no me interrumpió. Solo escuchaba, con los ojos cada vez más abiertos, hasta que finalmente levantó una mano para hacerme callar. «¿Cómo sabes todo eso?», me preguntó con la voz quebrada. «¿Quién eres tú, niña?». No tenía una respuesta lógica, solo la verdad que había guardado durante años como un secreto vergonzoso. «No lo sé», le dije. «Solo sé que la he estado viendo en mis sueños desde que era pequeña. Usted, esta casa, este pueblo, todo exactamente igual. La mujer, que me dijo que se llamaba Esperanza, me invitó a entrar en su casa esa misma tarde. Si conoces tanto de mi vida», me dijo con voz temblorosa, «tal vez debería enseñarte algo». Sus manos temblaron mientras buscaba las llaves en el bolsillo de su delantal. Cuando abrió la puerta, el olor me golpeó como una ola de recuerdos. Canela, leña quemada, y ese aroma particular de casas viejas que han guardado décadas de comidas, rezos y conversaciones. Cada paso que daba por el pasillo oscuro me resultaba familiar. Sabía que a la derecha estaría la cocina con su fogón negro, y a la izquierda, la sala pequeña con el sofá de terciopelo verde desgastado. «Jesús, María y José», susurró Esperanza cuando me vio caminar directamente hacia la cocina sin vacilar. «¿Cómo puedes saber dónde está todo?». No le respondí porque yo misma no lo entendía. Solo seguía mis instintos, como si mis pies recordaran cada tabla del suelo, cada desnivel, cada mueble. Me acerqué a la alacena alta y, sin pensarlo, abrí la puerta del segundo estante. Allí estaba la caja de galletas de hojalata, que en mis sueños siempre contenía cartas y fotografías amarillentas. Esperanza se llevó las manos al pecho y se sentó pesadamente en una silla. «Nadie sabe de esa caja», murmuró. «Nadie excepto…». Se calló, pero vi en sus ojos el mismo miedo y reconocimiento que yo sentía. Me senté frente a ella en la mesa de madera rayada que conocía perfectamente. «Dígame qué hay en la caja», le pedí con suavidad. «Déjeme ayudarla a entender esto». Con manos temblorosas, Esperanza abrió la caja. Dentro había fotografías en blanco y negro, cartas atadas con cintas descoloridas y un cuaderno pequeño con tapas de cuero gastado. Tomó una de las fotos y me la mostró. Era la imagen de una niña de unos 8 años, con trenzas oscuras y vestido de domingo, parada junto a un hombre mayor con boina y una mujer con delantal. «Esta es mi nieta Carmen», me dijo con la voz quebrada. «Desapareció hace 32 años. Tenía 9 años cuando se perdió en el bosque. Nunca la encontramos. Miré la fotografía y sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. La niña de la foto tenía mis ojos, mi forma de sonreír con la boca cerrada, incluso la manera de inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado. No nos parecíamos físicamente, pero había algo en su expresión, en su energía, que me resultaba absolutamente familiar. «¿Cómo se perdió?», le pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Esperanza secó sus lágrimas con el borde del delantal. Era una niña muy curiosa, siempre explorando. Ese día había ido a buscar moras al bosque cerca del río. Cuando no regresó para la cena, todo el pueblo salió a buscarla. Encontramos sus zapatos cerca del agua, pero nunca su cuerpo. El río estaba crecido por las lluvias de esa semana. Abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz baja. Eran pequeñas anotaciones sobre la vida diaria de Carmen, sus juegos favoritos, las canciones que le gustaba cantar, las historias que inventaba sobre princesas que vivían en el bosque. Con cada palabra que leía, yo podía completar las frases antes de que las dijera. Le gustaba jugar con las muñecas de trapo en el patio. Siguió leyendo Esperanza. Y siempre pedía que le hiciera tortillas de patata para el almuerzo, porque decía que las mías eran las mejores del mundo. Y le encantaba ayudarla a tender la ropa, añadí sin pensar. Especialmente las sábanas blancas, porque decía que parecían velas de barco cuando el viento las movía. Esperanza dejó caer el cuaderno.
Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. ¿Cómo puedes saber eso? Eso no está escrito en ningún lado. Solo lo sabíamos Carmen y yo. No tenía explicación racional. Solo sabía que esos recuerdos estaban en mí como cicatrices invisibles, como ecos de una vida que no era mía, pero se sentía completamente real. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al huerto trasero. Sabía que allí crecían tomates, pimientos y hierbas aromáticas. Sabía que en la esquina derecha había un cerezo que daba frutos dulces en junio. Esperanza, le dije sin voltearme. ¿Carmen sabía nadar? Esa noche no pude dormir en la posada. Esperanza me había invitado a quedarme en su casa, en la habitación que había sido de Carmen. Si realmente eres quien creo que eres, me había dicho con lágrimas en los ojos, entonces este es tu lugar. La habitación era pequeña y sencilla. Una cama de hierro con colcha de ganchillo, un armario de madera oscura y una ventana que daba al patio trasero. En las paredes todavía colgaban dibujos infantiles, casas con chimeneas humeantes, familias de palitos sonrientes y árboles con pájaros de colores. En el alféizar de la ventana había una muñeca de trapo con vestido azul y trenzas de lana amarilla. Me senté en la cama y todo me resultó dolorosamente familiar. Sabía que si abría el cajón de la mesita encontraría canicas de cristal, trozos de cuerda y un cuaderno con letras grandes y torcidas. Sabía que debajo de la cama había una caja de zapatos llena de tesoros, caracolas del río, piedras brillantes y plumas de diferentes pájaros. Cuando finalmente me acosté, los sueños llegaron con una claridad devastadora, pero esta vez no eran fragmentos confusos, sino recuerdos completos y ordenados. Vi todo desde los ojos de Carmen, sus mañanas ayudando a Esperanza con las gallinas, sus tardes inventando historias bajo el cerezo, sus noches escuchando cuentos antes de dormir. Reviví el día de su desaparición con cada detalle terrible. Carmen había ido al bosque a buscar moras para hacer mermelada, el canasto en una mano, tarareando una canción que Esperanza le había enseñado. El sol brillaba entre las hojas de los robles, y ella se sentía feliz y libre como siempre que estaba sola en la naturaleza, pero se alejó más de lo habitual, siguiendo un sendero de conejos que nunca había explorado. Las moras eran más grandes y dulces cuanto más se adentraba en el bosque. Cuando se dio cuenta de que se había perdido, el sol ya estaba bajo y las sombras se alargaban entre los árboles. Intentó volver sobre sus pasos, pero todos los senderos le parecían iguales. Empezó a llorar, gritando el nombre de su abuela, pero solo le respondía el eco de su propia voz. Caminó durante horas hasta que escuchó el sonido del agua. Pensó que si seguía el río, podría encontrar el camino de vuelta al pueblo, pero estaba oscureciendo y el suelo se había vuelto resbaladizo por la humedad. Al intentar bajar hacia la orilla para beber agua, perdió el equilibrio. La corriente la arrastró río abajo, golpeándola contra las piedras, llenando sus pulmones de agua fría y turbia. Desperté gritando, con lágrimas empapando la almohada, pero por primera vez en mi vida, los sueños continuaron después de despertar. Vi cómo Carmen fue arrastrada kilómetros río abajo, hasta un pueblo más grande donde unas monjas del convento la encontraron inconsciente en la orilla. Había perdido la memoria por el golpe en la cabeza. No recordaba su nombre ni de dónde venía. Las monjas la cuidaron hasta que se recuperó físicamente, pero su mente permanecía en blanco. La llamaron María, por la Virgen, y la entregaron a una familia sin hijos que vivía en Madrid. Esa familia eran mis padres. Yo era Carmen, pero también era María. Era la niña perdida que había crecido sin recordar su vida anterior, llevando solo los ecos de sus recuerdos en forma de sueños. Por la mañana, bajé a la cocina donde Esperanza preparaba café. Me miró y supo inmediatamente que algo había cambiado en mí. ¿Lo recuerdas todo?, me preguntó con voz suave. Asentí, incapaz de hablar. Ella se acercó y me abrazó con la misma ternura que recordaba de mis sueños más antiguos. Mi niña, susurró contra mi cabello. Mi Carmen, sabía que algún día volverías a casa. Ese abrazo fue como completar un rompecabezas que había estado armando toda mi vida sin saberlo. Todas las piezas encajaron de repente. Mi inexplicable nostalgia por lugares que no conocía, mi facilidad para los dialectos montañeses, mi amor instintivo por la naturaleza salvaje, incluso mi manera de cocinar ciertos platos tradicionales que creía haber aprendido por casualidad. No sé cómo explicar esto, le dije entre lágrimas.
No sé si es reencarnación, memoria genética o simplemente un milagro, pero sé que soy Carmen. Lo siento en cada fibra de mi ser. Esperanza me tomó las manos, sus dedos arrugados entrelazándose con los míos. No necesitamos explicaciones, niña. A veces el corazón entiende cosas que la mente no puede alcanzar. Lo importante es que estás aquí, que has vuelto a casa. Pasé 2 semanas más en Valdeflores con Esperanza. Fueron días de reconstrucción suave, como armar un mosaico roto pieza por pieza. Caminamos juntas por todos los rincones del pueblo, y cada lugar despertaba nuevos recuerdos. Visitamos la tumba de mis bisabuelos en el pequeño cementerio de la iglesia. Me enseñó las fotografías de mis padres biológicos, que habían muerto cuando yo era muy pequeña, antes de la desaparición. Por eso vivías conmigo, me explicó mientras hojeábamos un álbum antiguo. Eras mi única familia, y yo era la tuya. Cuando te perdí, se me acabó el mundo. Pero nunca dejé de esperar que volvieras de alguna manera. Algunas tardes nos sentábamos en el patio trasero, bajo el cerezo que recordaba perfectamente. Esperanza me contaba historias de cuando yo era Carmen, y yo podía completar los detalles que ella había olvidado. Era un ejercicio extraño pero sanador, como coser 2 trozos de tela que habían estado separados demasiado tiempo. ¿Recuerdas cuando te enseñé a hacer pan?, me preguntó un día mientras amasábamos masa para las magdalenas. Sí, respondí, sintiendo mis manos moverse por instinto. Y me decías que tenía que hablarle a la masa con cariño para que creciera bien, que la levadura era como un animalito que necesitaba amor para trabajar. Esperanza sonrió con los ojos brillantes. Exactamente igual decías entonces. Siempre fuiste una niña muy especial, Carmen. Incluso de pequeña tenías una sabiduría que no correspondía a tu edad. También recuperé mi relación con el bosque. Caminé hasta el lugar donde recordaba haber caído al río, pero esta vez sin miedo. Era un sitio hermoso, con helechos gigantes y el sonido constante del agua corriendo sobre las piedras. Me senté allí durante horas, sintiendo que finalmente había hecho las paces con mi pasado. Cuando llegó el momento de volver a Madrid, sabía que ya no era la misma persona que había llegado 2 semanas antes. No solo había encontrado a mi abuela y recuperado mis recuerdos perdidos, sino que había encontrado una parte esencial de mí misma que había estado buscando toda la vida sin saberlo. No puedes irte para siempre, me dijo Esperanza el último día, while empacaba mis cosas. Ahora que te he recuperado, no soportaría perderte otra vez. No me va a perder, le prometí. Voy a arreglar mi vida en Madrid, pero voy a volver. Esta es mi casa tanto como aquella. Y cumplí mi promesa. Renuncié a mi trabajo en la oficina de seguros y encontré algo que podía hacer parcialmente desde casa, traduciendo textos médicos. Esto me permitía pasar la mitad del tiempo en Madrid y la otra mitad en Valdeflores, cuidando de Esperanza y reconectando con mis raíces. Mis padres adoptivos al principio no entendieron mi decisión. Les expliqué lo que había descubierto, pero veía en sus ojos la misma expresión que había visto de niña cuando hablaba de mis sueños. Pensaban que era una crisis de identidad, una fantasía elaborada para escapar de una vida que no me satisfacía. Con el tiempo, sin embargo, vieron lo tranquila y centrada que me había vuelto, y aceptaron que, real o no, esta experiencia me había hecho bien. Empecé a escribir sobre mi experiencia, no para convencer a nadie, sino para dejar constancia. Descubrí que había muchas otras personas con historias similares. Encontré grupos de apoyo, literatura especializada, testimonios de quienes habían vivido experiencias de memoria espontánea o regresiones no inducidas. No estaba loca y no estaba sola. Esperanza murió 3 años después de nuestro reencuentro, pero fueron 3 años llenos de una felicidad que ninguna de las dos había conocido en décadas. Murió en paz, sabiendo que su nieta había vuelto a casa, que el círculo se había cerrado. Yo estuve con ella hasta el final, sosteniendo su mano mientras se iba, sintiendo que una parte de Carmen se iba con ella, pero que otra parte quedaría para siempre en mí. Ahora vivo permanentemente en Valdeflores. Heredé la casa de Esperanza y mantengo su huerto. A veces vienen visitantes curiosos que han leído mi historia en internet, buscando sus propias respuestas. Los recibo con cariño, porque entiendo esa búsqueda desesperada de sentido, esa sensación de estar incompleto. He aprendido que la identidad es más compleja y misteriosa de lo que creemos.
Soy María, la niña adoptada que creció en Madrid, pero también soy Carmen, la niña perdida que encontró el camino de vuelta a casa. Y tal vez soy algo más, algo que trasciende nombres y biografías, algo que conecta con memorias que van más allá de una sola vida. Ya no me pregunto si todo esto es real o imaginado. Lo siento real en mis huesos, en mi sangre, en la forma en que mis manos conocen cada piedra de estas calles, y esa certeza me ha dado una paz que nunca había conocido antes. Finalmente sé quién soy, o al menos sé que soy mucho más de lo que creía posible.